Sí, buenos días. Lejos estoy de querer crear controversia con nadie, absolutamente con nadie. Pero hay cosas que no me dejan de asombrar. No me dejan de asombrar y creo que el rigor periodístico te dice que cada vez que aparezca una noticia o una opinión que contenga aristas que no son verdad, que no son ciertas, o que están confundidos los términos, uno debe hacer la aclaración porque es un derecho constitucional del ciudadano en la República Dominicana estar bien informado. En una entrevista que le hicieron a hoy diputada, ex regidora, Tayluma Calderón, creo que se llama, creo que es el apellido. Circunscripción 3, hoy Fuerza del Pueblo, ayer PLD. La entrevista fue en el programa que está repuntando muy bien en Santo Domingo Este, Blanco y Negro, que se produce en Buena Radio. Tayluma le preguntan de cuáles han sido sus logros, cuáles fueron sus logros como regidora. Y ella planteó como logro el haber evitado que en la circunscripción 3 se construyera una planta de tratamiento de desechos sólidos. Es curioso cómo se toma un logro, el haber evitado la creación de empleo y el haber evitado que de una vez y por todas se resolviera el tema serio que tiene la ciudad de Santo Domingo Este, de dónde depositar los desechos finales. ¿Qué es cierto y qué no es cierto? Que hoy me asombra y posiblemente cuando pongamos este video, pongamos el link, pero si no, Blanco y Negro, Tayluma. Lo pueden buscar. Ella, en su discurso, en su speech, confunde lo que es planta de tratamiento de residuos sólidos y menciona la palabra vertedero. O sea, que no se podía instalar un vertedero en espacios de Santo Domingo Este. Aquí hay varias aristas que uno tiene que aclarar. Dentro de la campaña brutal, sin piedad, descarnada que se hizo contra Manuel Jiménez, que llegó hasta traer camiones de basura escoltados con tigres con cócteles molotov para tirar basura en las avenidas. ¿Recuerdan o no recuerdan? O un regidor de San Luis diciendo que Manuel Jiménez lo había amenazado de muerte. ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Cuál era la verdad? No es verdad. No es verdad. Hoy diputada, ayer regidora Tayluma Calderón, que se quiso instalar un vertedero en la circunscripción 3 de Santo Domingo Este. El vertedero que hay instalado en terrenos de Santo Domingo Este, no de San Luis, está en la intercepción cerca de las acacias, allá atrás, entre San Luis y Santo Domingo Este, que le dicen el vertedero de San Luis, pero no es de San Luis porque está ubicado en Santo Domingo Este. Eso sí es un vertedero y contra eso no se luchó. Eso sí es un vertedero dentro de Santo Domingo Este y contra eso no se luchó, diputada. ¿Cuál era el proyecto de la planta de tratamiento de residuos sólidos? ¿Usted lo tuvo entre sus manos, diputada? Porque ese proyecto no incluía vertedero. No incluía vertedero. Y se planteó incluso que estaba en los humedales de Los Amas. Mentira también. ¿Cuál es mi conclusión? Que usted, como comunitarios de la zona,
fueron manipulados, y en los videos de aquellos tiempos se oye a los comunitarios diciendo no queremos vertedero. Nadie planteó un vertedero. Pero observen que hoy todavía, en el 2025, la hoy diputada y ex regidora Tailuma dice que es un logro para ella el haber evitado que se construyera la planta de tratamiento de desechos sólidos, y después en lo mismo dice que evitó que se convirtiera, que se instalara un vertedero. O es una planta de tratamiento de residuos sólidos o es un vertedero. Hay algo ahí que está fallando, porque son dos cosas diferentes. Incluso una cosa es el vertedero a cielo abierto y otra cosa es los rellenos sanitarios. Son tres modalidades, diputada. Y hoy parece que todavía la diputada tiene los cables cruzados, y para ella la planta de tratamiento de residuos sólidos que hay instaladas en todos los países del mundo, y que en Santo Domingo Este habían varios proyectos, uno de ellos alcancé a verlo yo, donde se producía incluso electricidad, donde incluso las zonas aledañas de la circunscripción 3, diputada, no iban a tener más problemas con la luz. Porque la planta de tratamiento que hubiera creado unos 500 empleos, colocándolas en la zona final del Almirante, los ciudadanos del Almirante saben cuál es la zona, hubiera dado a ese espacio, que es uno de los más pobres y olvidados por toda la clase política, por toda la era PLD, y por los de ahora también. Hubiera dado 500 empleos. Porque donde quiera que se pone una planta de tratamiento de residuos sólidos, hay ganancia para la población. Resultado, el Almirante se quedó sin pito y sin flauta. Porque hoy todavía los que se montaron para que eso no se diera, no tienen claro en su mente qué es una planta de tratamiento de residuos sólidos y qué es un vertedero. Porque se dejaron engañar por la multimedia, se dejaron engañar por los cantos de sirena, y con las ansias de hacer oposición por oposición, no estudiaron los proyectos y hoy incluso no saben lo que hablan. Lamento profundamente tener que decirle a la diputada que hoy todavía ella no sabe de lo que está hablando. No sabe de lo que está hablando. Es posible que en vez de montarse, ayer hablaba yo con unas personas y le decía que para mí parecía absurda, hasta estúpida la palabra oposición. Porque oposición te dice que hay que oponer. Y eso lleva a que no se estudie. Hay que estudiar. Vertedero a cielo abierto, relleno sanitario, planta de tratamiento de residuos sólidos. Son tres temas diferentes, completamente diferentes. ¿Que había que crear una carretera para que pasaran los camiones? Sí, ¿cuál es el problema? Eso que se iba a hacer ahí no tiene nada que ver a lo que hay en Cancino adentro, ¿eh? Nada que ver. Se dejaron llevar por la multimedia y no estudiaron. ¿Y cuál es el problema hoy? Santo Domingo Este sigue teniendo, mientras en otros lugares se está resolviendo el problema, Santo Domingo Este hoy sigue teniendo un vertedero a cielo abierto en Cancino adentro, al lado de Río Sama, y de ahí entonces se reembarca la basura para el vertedero de Duquesa o se deposita lejísimo, más allá del Toro, en detrimento de las finanzas del municipio y de las empresas que se dediquen a eso. Habríamos tenido, y ojo, eso no fue idea de Manuel Jiménez. Incluso la diputada Tailuma debió haber estudiado
que cuando desgraciadamente, que en paz descanse, Juan de los Santos fallece, ya estaba coordinado en Ciudad Oriental, y creo que en nuestro medio nos hicimos eco de los esfuerzos de Juan de los Santos para crear una planta de tratamiento de residuos sólidos en Santo Domingo Este. Y hay fotos de Juancito, que era de su partido, cuando su partido gobernaba en Estados Unidos, sentado con los inversionistas. En el caso de Manuel, tengo entendido que habían como 5 proyectos diferentes. Es más, yo pude hablar con uno de los inversionistas en un contexto específico y me explicó, y le dije, el problema de eso es que esas plantas generan electricidad, no consumen electricidad, generan electricidad, y eso va a hacer que choque con los cárteles de la energía. Porque aquí, cuando tú intentas por medios alternativos de crear un megavatio, te caen las garras. Toda la gandofia de los cárteles de la energía te caen encima para no tener competencia y te aplastan como una cucaracha. Y fue lo que yo le dije al señor, que ni me acuerdo cómo se llama. Nos vimos en Miami. Coincidimos en Miami. Yo sí lo estudié, diputada. Yo sí lo estudié, por eso sé lo que estoy diciendo. No voy a decir todo lo que tengo en mi mente sobre el tema. Pero a los diputados, a los regidores les digo, hay que tomarse un tiempo, coger el sentimiento de oposición, o porque fulano me debe algo, o porque no le voy a aprobar nada de lo que pida, bla, 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 y todos los regidores y los diputados saben que yo sé. Los regidores y los diputados de aquella época saben que yo sé lo que estoy hablando. ¿Cuál es el resultado del gran esfuerzo de la hoy diputada, ayer regidora, que se adjudica el logro que hoy el almirante está en la misma pobreza que antes? No hay empleo. Todos los problemas del almirante, que como bien me dijo el exalcalde Alfredo Martínez, es un problema de origen. El tema del almirante es un problema de origen y se intentó en un terreno que incluso el CEA, en un proceso transparente, lo más difícil, el CEA le cedió esos terrenos a la alcaldía de Santo Domingo Este, sin un peso, sin corrupción. Porque esa es la otra parte, doña Tailuma. ¿Quién sabe si hasta haga 2 o 3 temporadas de este tema de la planta de tratamiento de residuos sólidos, que entonces empezaron a confundir que si era ahí atrás, que si era en de San Luis, la gente de San Luis, el regidor que dijo que Manuel lo había acusado y salió la madre, ¡ay! ¿Por qué Manuel es mal? ¿Se acuerda, regidor? Todo eso está grabado. Y todo eso fue mentira. Todo eso fue mentira. Se confundió una planta que se iba a hacer en el Almirante con el vertedero de San Luis. Se unió todo y se creó una matriz de opinión que solo era para entorpecer la gestión del señor Manuel Jiménez. Y al final todos perdimos. Y no voy a decir, para no crear controversia, el epíteto que se merecen todos los que se montaron en esa falacia, en esa mentira, en esa campaña en contra del pueblo de Santo Domingo Este y en contra del desarrollo de Santo Domingo Este. Si se hubiera resuelto un tema serio, hubiera habido empleo y cero vertedero. Mi nombre es Fernando Buitrago. Es posible que usted esté de acuerdo o no con lo que yo digo. ¿Saben cuál es el problema? Que todo esto yo lo puedo documentar. Todo yo lo puedo documentar. Es más, quién sabe si eventualmente
hasta me tropiezo con el proyecto original, el que seguro la diputada no leyó. Recuerda, diputada, que colegas suyos tuvieron una reunión en las zonas del Almirante, colegas suyos de PRM, 2 colegas, 2, 3, y los comunitarios ahí atrás le cayeron encima porque ellos estaban cabildeando. Ay, llévatelo, Cundo, no hables más, déjalo para la segunda y tercera temporada, si es menester. Nos vemos pronto. Comentario de Fernando Buitrago para el segmento A lo Claro.